Bueno, ya comenzamos. Buenos días, soy Alfonso Pastor y quería agradecer el interés por esta sesión sobre ciberseguridad para centros de control de seguridad que ha sido organizada conjuntamente por INERCO y Lead Security. El webinar constará de 3 partes con una duración total aproximada de unos 30 minutos. En la primera de ellas, Enrique Bilbao de INERCO expondrá la motivación para su realización. En la segunda, Manuel Carpio, también de INERCO, expondrá la situación de los centros de control en cuanto a ciberseguridad. Y para finalizar, Antonio Ramos de Lead Security comentará la calificación de seguridad y su utilidad y ventajas aplicadas a este sector. En principio, se han desactivado los micrófonos, pero se pueden plantear cuestiones en cualquier momento por medio del chat, cuyo botón se muestra llevando el cursor a la parte baja de la pantalla y dirigiendo estas cuestiones a Info Lead Security. Al final responderemos todas ellas o, si no da tiempo, se le responderá por correo al interesado. Muchas gracias y doy paso a Enrique Bilbao. Muchas gracias, Alfonso. Soy Enrique Bilbao, director gerente de INERCO Security. Muchísimas gracias a todos los que se han apuntado al webinar. Yo me voy a centrar en hablarles sobre el problema, que no es un problema nuevo, es un problema que en nuestro trabajo en centros de control, en auditorías y en diseño ya habíamos detectado, pero que lógicamente con la evolución de las tecnologías, la evolución de las amenazas, pues ha sido un problema que ahora suscita un nuevo interés y que requiere de nuevos enfoques y nuevos servicios para poder resolverlo. Entonces, para indicar cómo solucionarlo, hablará posteriormente Manuel Carpio, y para mostrar cómo acreditar esa solución, ese resultado, pues hablará posteriormente de Lead Security, Antonio Ramos. Sí me gustaría destacar que en este webinar que estamos haciendo conjuntamente Lead Security e INERCO Security, nos presentamos como dos empresas independientes que damos solución a dos partes del problema, ¿vale? Entonces me voy a centrar en el problema y luego dejo a los expertos que cuentan, digamos, la parte más compleja, que es cómo resolverlo. El problema en sí, que como decía no es nuevo, está relacionado con que los centros de control de seguridad, al fin y al cabo, son sistemas de información y como tales, pues pueden sufrir daños en sus dimensiones de seguridad, tanto en la integridad, lo que se podría ver pues como en desconexiones de alarmas, en que imágenes sean borradas, quizá en cambios en los controles de acceso. Igualmente su confidencialidad, pues todos sabemos lo crítico que es custodiar adecuadamente esta información, y hemos visto noticias en la prensa, incluso políticos afectados por imágenes de televisión en actos indebidos, y también su disponibilidad. Lógicamente, si un sistema deja de estar operativo o su información no está disponible, pues podríamos encontrarnos con un edificio al que no se pudiera acceder o bueno, problemas similares, ¿no? Entonces, esto, que siendo un sistema de información al uso, podría verse, digamos, afectado por las políticas generales de seguridad de la información, históricamente no ha sido así y hasta la fecha, bueno, pues se ha tratado de manera independiente e aislada, ¿no? Entonces, como podemos ver, y desgraciadamente, esta situación ha cambiado. De hecho, la mayor parte de los centros de control de seguridad ya no son sistemas aislados. Siempre tienen algún tipo de puerta trasera o incluso de acceso previsto para la sincronización con bases de datos o simplemente para poder hacer telemantenimiento, ¿no? Por otro lado, al final, estos sistemas de información se basan en sistemas operativos de mercado, en muchos casos obsoletos, con aplicaciones propietarias, que al final, bueno, pues para estos sistemas operativos y para estas aplicaciones existen vulnerabilidades conocidas, pero como es un sistema de información que no está en el radar habitualmente de los CISOs, pues muchas veces pues no se ven protegidos por las políticas y por los procedimientos y estándares de empresas que, por otro lado, el resto del sistema de información está muy bien protegido, ¿no? Por otro lado, bueno, pues todo esto hace que no se hayan beneficiado de la tradición de medidas de ciberseguridad que suele haber en las empresas, como comentaba. Y finalmente, y aquí está el porqué de que nosotros estemos aquí, no existe en el mercado o no hemos encontrado
expertos en ambas ramas, es decir, que sean expertos en ciberseguridad y en los sistemas de seguridad, y más concretamente en los centros de control de seguridad. Desde Inerco Security hemos hecho un esfuerzo, desde nuestra experiencia como auditores, como diseñadores de centros de control de seguridad, en desarrollar este expertise de ciberseguridad, y además ese es el motivo por el que se incorporó con nosotros Manuel Carpio, quien va a explicaros cuál es la solución que hemos dado para este problema. Muchas gracias, Enrique, y buenos días a todos. A partir de los próximos minutos vamos a describir brevemente, como no puede ser de otra manera, en qué consiste la solución al problema que ha descrito magistralmente Enrique. Nosotros consideramos a un centro de control de seguridad como un caso particular de lo que sería tecnologías actualmente en boga, tecnologías operacionales, el mundo de la OT. Los centros de control de seguridad engloban o aglutinan un conjunto de tecnologías habitualmente dispersas que tienen que ver con controles de acceso físico, con sistemas de videovigilancia, sistemas de detección y extinción de incendios y otro conjunto de sistemas, muchos de ellos complejos, que provienen de distintos fabricantes, de distintas fuentes. Y todos son disjuntos, hay que integrarlos y eso supone también un reto adicional desde el punto de vista de su protección y de su ciberseguridad de forma integral. La propuesta que nosotros tenemos inicialmente es la de, lógicamente, conocer cuál es la postura, cuál es el estado de ciberseguridad de ese centro de control considerado en su conjunto. Porque, desgraciadamente, en lo que hemos podido ver hasta ahora, hasta el momento, en el tiempo que llevamos rodado este servicio, pues, desgraciadamente, el primer problema al que se enfrenta el responsable de seguridad de la institución o el responsable de seguridad del centro es que desconoce cuál es la realidad de la ciberseguridad de su centro. En muchos casos se desconocen cuáles son las puertas de entrada se cree que el centro no tiene conexión con el exterior cuando en realidad sí que las está teniendo, esas conexiones, por situaciones que tienen de diverso tipo, de conexiones con el mundo de IT, de la empresa, conexiones con teletrabajadores, conexiones con suministradores que se están conectando para labores de telemantenimiento de la instalación. Es decir, aparecen conexiones que muchas veces eran inopinadas, eran insospechadas y que están exponiendo al exterior para buscadores del tipo Shodan, infraestructuras que son críticas. Desde luego, en el mundo actual y a futuro, las próximas confrontaciones de tipo ciberfísico a nivel internacional, dentro de lo que se conoce como actualmente el concepto de guerras híbridas, desde luego van a incorporar como objetivos para este tipo de confrontaciones no solo los centros de gestión de servicios de red, sino estos grandes olvidados que son los centros de control de seguridad, que están dando protección a esas infraestructuras de servicios. Y de ahí nuestra preocupación y de ahí el interés en mejorar esa ciberseguridad en esos grandes olvidados que hasta ahora, del mundo de la ciberseguridad, que han sido los centros de control de seguridad física. El objetivo del servicio es, como decía, en primer lugar, conocer cuál es el estado de la ciberseguridad, porque desgraciadamente este es el primer talón de Aquiles. No se sabe cuál es la situación. Con ese diagnóstico inicial, que vamos a pasar a continuación a describir brevemente, lo que tenemos es una visión bastante aproximada de la situación. A continuación, lo que hacemos dentro del servicio es, lógicamente, no dejamos en la estacada al responsable de seguridad. Le proponemos un conjunto de medidas que van a venir a mitigar, reducir o eliminar por completo esas vulnerabilidades o a eliminar las amenazas que están, rodeando ese centro de control de seguridad. Lógicamente también habrá un proceso posterior a este de implantación, que no forma parte del servicio que estamos presentándoles hoy, pero que lógicamente tiene que venir a continuación de este servicio de diagnóstico y especificación de cuál sería la solución. ¿Cuál es el alcance del servicio? El alcance del servicio son los centros de control de seguridad física que en sus distintas modalidades. Puede tratarse de un centro
monosistema que esté dando servicio de seguridad a un edificio, a una instalación concreta, normalmente limitada por lo que es el predio del edificio. También pueden existir centros de control que sean multisistema, en el que nos podamos encontrar un sistema centralizado y varios sistemas esclavos o que dependen en alguna funcionalidad del sistema centralizado. Y, por último, un caso especial que son las centrales receptoras de alarmas. Todos estos podrían ser, cada uno o independientemente o en su conjunto, objeto del alcance del servicio CBSF. Siguiendo con el alcance, ¿qué es lo que se ve dentro del servicio? Bueno, pues lo que examinamos son las condiciones de ciberseguridad que tienen que ver con el hardware de monitorización y control centralizado, las aplicaciones y bases de datos de estos sistemas y las comunicaciones internas dentro de los sistemas y con los elementos de campo. Y ahí nos quedamos, no entramos no está dentro del alcance del servicio examinar, hacer ingeniería inversa o examinar las condiciones de ciberseguridad de los propios elementos de campo, de las características de ciberseguridad. Pero bueno, esto sería objeto en su caso, si se desea, de un análisis posterior aparte, ¿no? También otro tema muy importante, crucial, es el cumplimiento. Garantizar que el Centro de Control de Seguridad está cumpliendo con todos los requerimientos legales y regulatorios que se le atribuyen, desde el punto de vista de privacidad, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, la reciente Ley de Ciberseguridad Española y otras leyes como podrían ser la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, en su caso. Luego oiremos a Antonio Ramos hablar de este caso particular, de la relación de los centros de control de seguridad física con la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y con otras regulaciones que pudieran estar afectando al centro. Bien, ya hemos visto cuál es el límite espacial del servicio, el edificio. Hemos visto también cuál es el límite sistémico, y son los sistemas que conforman y que proporcionan los servicios de seguridad que brinda el centro. Y desde el punto de vista del conjunto de medidas que van a examinarse, ¿de dónde proceden estas medidas o estos controles que se revisan? Pues, ya lo están viendo ustedes ahí, de lo mejor de cada casa. Hemos hecho un mix con 350 controles clave que deberían de estar cumpliendo necesariamente cualquier centro de control de seguridad, en cuanto a su ciberseguridad. Estos controles provienen fundamentalmente de estándares internacionales de reconocido prestigio, como ya conocen ustedes seguramente, la 27002. Muy importante también, estamos alineándonos con el conjunto de requisitos que esta empresa calificadora de seguridad, Lead Security, está proponiendo para sistemas genéricos. Lo estamos aplicando también nosotros en los sistemas de control de seguridad. Es un subconjunto de controles clave de esta lista de controles que propone Lead. Por supuesto, estamos atentos a la publicación de las futuras regulaciones que emanen del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas para este tipo de controles de centros. Sabemos que se están produciendo reuniones y está habiendo una propuesta, se está elaborando una propuesta de controles específicos para este tipo de centros desde el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. También aplicamos controles clave procedentes de estándares de seguridad física y, por supuesto, también, por qué no decirlo, las mejores prácticas que provienen del buen hacer y de la experiencia de empresas como Inerco Security, que son líderes en este sector. Con todo esto, hacemos un mix de 350 controles que dividimos en 4 dimensiones, de las cuales les hablaré a continuación. Pero antes de eso, lo que quiero es hablarles un poco del timing temporal en el que nos vamos a mover. Este servicio se ha dimensionado para que típicamente pueda realizarse en una semana de calendario. Si la reunión directiva inicial, la reunión de presentación del servicio al equipo directivo del centro de control fuera un lunes por la mañana, estaríamos dejando el centro de control de seguridad con todos los productos que vamos a ver a continuación el viernes a mediodía. Es decir, en una semana vamos a hacer una revisión del centro de control de seguridad en todos los aspectos de ciberseguridad
las 4 dimensiones que vamos a ver a continuación. Ahí tienen en la transparencia que están viendo, una breve sinopsis de cuáles serían las tareas que se desarrollarían durante esa semana en un equipo interdisciplinar compuesto por especialistas en centros de control de seguridad física y expertos en ciberseguridad. Bien, pues nosotros, como les decía anteriormente, hemos dividido esos 350 controles clave en 4 dimensiones. 4 dimensiones que es, porque esto de la ciberseguridad no es algo unidimensional, hay que examinar diversos aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad. En primer lugar, los controles técnicos de ciberseguridad, pero también hay que examinarlos en conjunto o en contexto de cuáles son las funcionalidades propias de un centro de control de seguridad y no otras. Esto es muy importante. También prestamos mucha atención, y es otra de las dimensiones, a todo lo que tiene que ver con la operación, el factor humano. Cómo se están gestionando estos controles por parte de los vigilantes, por parte de los responsables de sala que están operando estos sistemas. Y por último, también muy importante, también hacemos una revisión dentro del alcance del servicio de las características físicas, de las medidas de seguridad física que dispone el propio centro. Estas 4 dimensiones, a su vez, se subdividen en un conjunto, cada una de ellas, de áreas de control. Y dentro de estas áreas de control hay en total unas 30 áreas de control, y dentro de estas áreas de control es donde se terminan ubicando esos 350 controles clave de los que les estaba informando. Un tema importante es la madurez. Aunque realmente el servicio no contiene un modelo de madurez, sí que efectivamente no damos la misma importancia a todos los controles de esta lista de 350. No todos los controles valen igual, o no todos tienen igual importancia. Por eso tenemos el concepto de prioridad. Hay controles que tienen que estar sí o sí, que son obligatorios, y eso los llamamos controles de prioridad 1. Son los controles que hay que tener necesariamente. Hay otros controles que son optativos, aunque ciertamente recomendables. Y a estos les llamamos controles de prioridad 2. Y de estos, para, digamos, que el centro pueda aprobar con una nota, porque ahora les hablaremos del proceso de calificación o de métricas que lleva aparejado el servicio, damos un número, damos una calificación al centro de control, a la postura de ciberseguridad del centro de control. Por último están los controles de prioridad 3 que deben de cumplirse al menos el 50% de esa lista de 350. Bien, este es el ejemplo de los resultados. Este sería, digamos, el diagrama de red o el diagrama de estrella, también llamado diagrama de araña, de la calificación global en las 4 dimensiones que les estábamos hablando del sistema, del centro de control de seguridad. Ven ustedes que se ha obtenido una nota de 6,86 en la parte de ciberseguridad, de 9,63 en la parte de funcionalidad, etcétera, etcétera. Como verán, hay una columna que es el objetivo. El objetivo está marcado con una línea azul. Esto es lo que consideramos en Inerco Security que debe ser el estándar, el mínimo para aprobar. La nota 8,56 en función de lo que les mencionaba anteriormente, de las distintas probabilidades y los distintos pesos que se otorgan a cada uno de los controles. Bien, aquí tienen un ejemplo de lo que sería la funcionalidad o digamos, el desempeño o el scoring, la puntuación obtenida por el centro de control de seguridad en la dimensión concreta de las funcionalidades del centro de control de seguridad. Nuevamente verán que hay una línea azul que marca el mínimo exigible o razonable para una ciberseguridad aceptable en ese centro de control. Y este sería el diagrama de red que correspondería a la dimensión de ciberseguridad. Como ven ustedes, este centro, digamos, es manifiestamente mejorable en cuanto a su ciberseguridad, lo que por otra parte es lo que estamos viendo en todos los casos que hasta ahora estamos viendo como parte del rodaje del servicio. Como resultado de todo esto, de esta revisión, se entrega un informe de auditoría en el que se identifican las vulnerabilidades, se hace un benchmarking anónimo con todos los centros similares que se han revisado a lo largo del servicio y también se les da una estimación económica de cuánto sería aproximadamente el coste involucrado en cada una de las acciones que se han de poner en marcha para mitigar, eliminar o reducir estas vulnerabilidades, ¿no?
esta especificación de medidas en principio no tenemos por qué hacerla nosotros, Inerco Security. Nosotros entregamos este material, estos productos al cliente el viernes cuando nos estamos marchando y esto habrá medidas que puedan ser, digamos, desarrolladas por el propio centro de control, otras que podrán ser brindadas por el departamento de IT de esa organización, proveedores habituales de ese centro de control. Es decir, no tenemos por qué ser nosotros. De hecho, nuestro trabajo finaliza aquí, en la especificación y la entrega del conjunto de medidas con el coste aproximado. Y, bueno, el proceso de implantación sería posterior y, tras la implantación, lo que recomendamos es que ese centro sea calificado. Es decir, que venga una tercera parte confiable, en este caso, Lead Security. Hay otras, pero nosotros confiamos en Lead Security para que esta empresa, con sus servicios de calificación, certifique que la seguridad alcanzada es la razonable y la necesaria. Y en este punto ya paso el testigo a mi colega Antonio Ramos, socio director de Lead Security, que va a contarles cómo sería este proceso. Bueno, muchas gracias, Manolo. Efectivamente, como comentaba la gente de Inerco, al principio yo creo que es importante resaltarlo, LIT y Inerco son dos entidades independientes que no tienen ninguna relación entre ellas, ni tenemos ningún acuerdo de ningún tipo sobre cómo evaluar a los centros de control en este caso. Simplemente, pues ellos han encontrado que la metodología que utiliza LIT para evaluar le servía como punto de partida para elaborar un marco de control adecuado en los centros de control de seguridad y lo han utilizado para empezar este proyecto o esta iniciativa encaminada a mejorar el resultado o los niveles de ciberseguridad de estos centros de control y que luego, posteriormente, pues aquel que lo desee pues puede abordar un proceso de calificación que lo que sirve es básicamente para demostrar ante terceros el nivel de seguridad, de ciberseguridad que tenemos implementado en el centro, ¿no? Por mi parte, lo que quiero contarles es brevemente en qué consiste la calificación y quién es Lead Security, para que pues lo puedan tener en consideración dentro de este proceso, digamos, de mejora del nivel de ciberseguridad de los centros de control. Nosotros somos una agencia de calificación de ciberseguridad, que operamos básicamente en Europa, ¿vale? Estamos reconocidos por ENISA o por INCIBE, en fin, tenemos, digamos, distintos reconocimientos que podemos concretar ya más adelante y que lo que buscamos básicamente es dotar a través de este mecanismo de calificación de un mecanismo que sea sencillo de entender para las partes que quieran saber el nivel de seguridad de un determinado servicio. En este caso, el servicio que estaríamos evaluando sería el del centro de control, ¿no? Como comentaba Manolo también antes, al final este modelo de calificación lo que está basado es en una serie de controles agrupados por niveles que lo que te permiten es diseñar tu ruta o tu camino para mejorar el nivel de seguridad. Entonces, el primer paso siempre es evaluarse, que es justo lo que propone Inerco, ¿no? Es decir, oye, quiero saber cómo estoy, quiero saber cuál es el nivel de seguridad hoy de mi centro de control y a partir de ahí establecer cuál es mi senda de mejora para mejorar ese nivel de seguridad en nuestro centro de control, ¿no? Eso es un poco lo que permite la calificación. Lo ha comentado Manolo de pasada, pero bueno, al final nosotros desde este punto de vista lo que se hace es una evaluación de todos los aspectos que tienen que ver con seguridad. Son 14 los dominios que se evalúan en 5 niveles, en los que lo que Inerco ha hecho ha sido, entendiendo que el nivel de seguridad que tienen actualmente los centros es bastante reducido, pues por experiencias que hemos tenido ambos en este sentido y que ellos conocen muchísimo más que nosotros, digamos, de momento han orientado su evaluación hacia los niveles inferiores de calificación. Por eso, pues, Manolo hablaba de unos 350 controles que no dejan de ser al final pues una pequeña parte de los que nosotros evaluamos, pero que hoy por hoy no tiene sentido considerar porque vemos que los centros no están preparados hoy por hoy para evaluarse contra niveles como mostramos aquí de B, A o A+, que ya son niveles mucho más exigentes cuando sabemos que partimos de un punto de partida muy básico, ¿no? Entonces, la idea ahora mismo que ellos manejan como expertos y que yo me la creo porque son ellos los expertos, al final es, oye, vamos a intentar que nuestros centros de control empiecen a andar este camino y que vayan subiendo por esta senda
y que, bueno, pues empecemos en la D, en la C y vayamos subiendo hacia la B o el A+ en el futuro, ¿no? Esto es un poco lo que se trata con la calificación al final. El objetivo nuestro, como comentaba Manolo, es que tras un proceso de estos en el que se alcanza un determinado nivel de seguridad, los gerentes o los gestores del centro puedan demostrar de cara a terceros el nivel de seguridad que implementan gracias a la calificación, porque la calificación es un proceso que es público, que la calificación obtenida se genera un sello que, bueno, que se puede utilizar y esgrimir frente a terceros. Y, bueno, este es un poco el proceso que nosotros utilizamos, que intentamos, después de mucho tiempo, lo hemos ajustado para que sea lo más óptimo posible, que empieza con un proceso de autoevaluación, que si abordáis el proceso con INERCO, pues ya lo tendríais hecho, porque de hecho sería el trabajo que hace INERCO, no solo con una autoevaluación, sino con una revisión in situ durante esa semana que comentaba Manolo. A partir de ahí, nosotros hacemos una revisión in situ para verificar las medidas correspondientes a un determinado nivel y se emite ya esa calificación que luego empieza, digamos, a entrar en su fase de supervisión, que nosotros hacemos, digamos, por periodos anuales, que es un poco la validez de la calificación. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, no quiero aburriros mucho con esto. Simplemente deciros que lo que aporta es ventajas para aquel que se califica, porque lo que le permite es mostrar ante terceros el nivel de seguridad que tiene ese servicio, y para los clientes pues les permite de una manera muy sencilla entender el nivel de seguridad. Y esto se hace con un lenguaje común, que es estos niveles de calificación. Aquí tenéis un montón más de ventajas, pero bueno, tampoco es plan de aburriros ahora con esto, ¿no? Sí que queremos enfatizar un par de temas antes de terminar. Uno es que somos totalmente independientes, no tenemos ninguna relación, ya lo hemos dicho, ni con INERCO ni con ninguna otra entidad. Es decir, somos una agencia que de hecho, lo único que hacemos es calificar, bueno, y también certificar el cumplimiento del NS, pero vamos, evaluar el nivel de seguridad de los servicios de los clientes que tenemos. No ofrecemos ningún tipo de consultoría, ningún tipo de formación, ni tenemos acuerdos con nadie que ofrezca ese tipo de servicios, ¿de acuerdo? Y también queremos comentar lo que es, digamos, un proyecto incipiente, pero que está muy cerca de ver la luz, que es el esquema de certificación que está trabajando el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, el CNPIC, que básicamente lo que hace es incorporar toda la información que anteriormente había que tener en los PSOs, en los PPEs, las normativas sectoriales, el Esquema Nacional de Seguridad, y luego dos cosas más que son el esquema, el modelo de construcción de capacidades para la cadena de valor que había publicado INCIBE a través del CERSI hace 2 años, y, digamos, el mecanismo de la metodología de calificación que utiliza el Security en los 5 niveles, esto un poco que hemos comentado. Todo esto, digamos, va tomando todos estos puntos de entrada, se va a generar un marco de certificación que va a permitir a los operadores críticos de manera obligatoria y a los operadores esenciales, es decir, relacionados con la directiva NIS, de manera voluntaria, mostrar el nivel de seguridad que tienen, ¿no? Y eso va a ser un requerimiento del Centro Nacional, del CNPIC. ¿Por qué lo comentamos? Porque, bueno, al final sabemos que el CNPIC, a la hora de definir el alcance de certificación, uno de los aspectos que está considerando que deben formar parte del alcance de certificación son precisamente los centros de control de seguridad. Es decir, que un operador crítico, para certificarse en un nivel X, su centro de control de seguridad de la infraestructura en cuestión tendrá también que cumplir esas medidas. Y dado el escenario en el que nos encontramos, como decía la gente de INERCO en la primera parte de la presentación, en la que estos centros de control tienen un nivel de ciberseguridad bastante reducido, puede darse el caso de que un operador crítico no se certifique en el nivel correspondiente porque su centro de control no cumpla las medidas de ciberseguridad mínimas exigibles, con el, digamos, consiguiente impacto que puede tener para la organización pues el no conseguir el nivel deseado por el CNPIC, ¿no? Entonces, consideramos que es un aspecto importante a tener en cuenta, puesto que el llevar a cabo este tipo de evaluaciones hoy en día, pues lo que te permitiría sería, digamos, alcanzar o irte preparando para aquellos que tengan un centro de control asociado con una infraestructura crítica o esencial, o para aquellos que provean servicios, también poder certificarse de manera que puedan ofrecer ese servicio a operadores críticos y esenciales con garantías
bueno, alcanzar el nivel mínimo requerido, ¿no? Como os decíamos, esto es un tema que obviamente está ahora por venir, todavía no está publicado y, por tanto, no es obligatorio ni mucho menos, sino, bueno, pues simplemente lo queríamos comentar para ponerlo en contexto y que sepáis también un poco para qué o cuáles puede ser también otro output, otro beneficio relevante en este caso. Y por nuestra parte, nada más. Esperamos habernos ajustado al tiempo previsto y, como decía mi compañero Alfonso al principio, ahora durante los próximos 5 o 8 minutos hasta que cumplamos el tiempo máximo, pues vamos a intentar resolver todas las dudas que nos hagáis llegar por el chat, ¿vale? Pues bueno, la persona que veamos que tenga la necesidad de responder o la oportunidad de responder. Así que, Alfonso, no sé si tienes por ahí, nos han hecho llegar alguna pregunta que haya que responder. Sí, bueno, tenemos un par de notas. Una es, se ha enviado a todos y hemos respondido a todos también. Para el envío de la presentación, si la queréis recibir, por favor, enviadnos un correo a info@leadsecurity.com para tener a quien se le envía, porque el sistema únicamente presenta el nombre con el que os habéis registrado y no disponemos del correo. Así que, por favor, nos enviáis un correo a info@leadsecurity.com y os enviaremos la presentación inmediatamente. Y, bueno, por otra parte, nos ha llegado una pregunta sobre esto último que ha comentado Antonio Ramos, si es que con la calificación se puede acreditar realmente que se cumple con el proceso de certificación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Buena pregunta. El proceso de certificación del CNPIC va a ser un proceso de certificación al estilo del que existe actualmente con el Esquema Nacional de Seguridad. Por lo tanto, va a ser un proceso que va a requerir que las entidades certificadoras sean supervisadas por ENAC, ¿vale?, que es la entidad nacional de acreditación, para que ENAC compruebe que dicha entidad de certificación tiene los conocimientos y experiencia suficiente para bueno, poder llevar a cabo la certificación. Por lo tanto, hoy por hoy no va a existir o no puede existir un proceso, digamos, de convalidación directo, puesto que lo que va a tener que pasar es que el proceso de certificación tenga que cumplir una serie de requisitos específicos, bueno, que se definirán cuando finalmente se publique la norma. Lo que sí es cierto es que el proceso de, digamos, los requerimientos desde el punto de vista ciber que van a estar reflejados en el esquema de certificación del CNPIC van a ser muy similares a los que existen hoy por hoy en la normativa o en el esquema de calificación de Lead Security. Y, por lo tanto, sí que es cierto que sí que vas a poder, digamos, abordar un proceso en paralelo por el que en un mismo proceso de auditoría vas a poder obtener la calificación de Lead y la certificación del CNPIC, ¿vale? Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Nos ha llegado una pregunta también de Rogelio del Corral, que cómo se puede obtener la calificación de un centro de control sin entrar en conflicto con las políticas de ciberseguridad de la propia entidad. Yo creo que como el sistema está a punto de cerrar el tiempo, Rogelio, te respondemos por correo a esta pregunta y con todo lo que tengas te pueda surgir de interés. De todas formas, decirte simplemente que estos procesos de calificación ya se están realizando en otros entornos y no se producen esos conflictos. Pero de todas formas te lo comentamos en detalle por mail, ¿vale? En cualquier caso, aparte del correo electrónico info@leadsecurity.com, aquí dejamos también dos de Enrique Bilbao, que inició la sesión, y de Antonio Ramos, que la ha cerrado. Y bueno, pues con esto y agradeciendo a todo el mundo la atención que nos habéis prestado, y quedamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa o cuestión que os pueda surgir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.